Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Tenemos 11 asistentes. Faltan 3 minutos. Buenas tardes con todos. Ana Claudia, Becky, Brian, El, Kimberly, Antonio, Mario, Buenas tardes, doctor. Norla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rubén. Buenas tardes, doctor. Muy bien. Buenas con todos. Gracias por su puntualidad. Bien, 14:39. Vamos buscando el PowerPoint. Cualquier pregunta, con todo gusto, interrumpen, además tienen libre la entrada. No tengo ningún problema. Cualquier duda, por favor. Ok, 14:39. Ha aumentado 2 más, creo. Es más, 40. Listo. Empezamos la clase, 14:40. Muy bien. Un día vamos a hacer la clase llamada tumores de la fosa posterior. O también tumores infratentoriales. ¿De acuerdo? Complementa a la clase de ayer, que fueron tumores supratentoriales. Los tumores de la fosa posterior son muy frecuentes en la población pediátrica, casi un 48% del total de tumores. Los tumores supratentoriales aparecen y no son muy frecuentes, son bien frecuentes. O sea, aparecen en forma esporádica, presentan en la fosa posterior y básicamente ofrecen 3 problemas. El primero, quizás el más importante, es que provoca hidrocefalia. ¿Por qué? Porque obstruye la circulación normal del líquido cefalorraquídeo o el líquido cerebroespinal, que se llama. ¿Qué es lo que ocurre? Obstruyen el acueducto de Silvio, distorsionan el acueducto de Silvio, lo estenosan, lo obliteran, lo cierran. Comprimen el cuarto ventrículo por crecimiento excéntrico, digamos. Obstruyen los acueductos de Luschka, el de Mayen y la media. Entonces, provocan hidrocefalia, que son básicamente una de las formas como uno los encuentra. Por otro lado, también existen tumores intrínsecos del mismo cerebelo que hacen masa. Al hacer masa, dan signos de masa, hipertensión intracraniana, con cefalea, náusea, vómitos, cefalea matinal, vómitos explosivos, llamado vómito meningio, que viene sin náusea. Y si comprimen las zonas laterales o la base del cráneo, dan pares craneales. ¿Cuáles? El noveno, el séptimo, el quinto. Por otro lado, son tumores que nacen exclusivamente de algún nervio, como el caso del neurinoma del acústico, o
o el neurinoma del trigión. Entonces dan tumores de lesión del mismo nervio y obviamente por compresión de la vía piramidal a un síndrome alterno. Existen otros tumores que nacen, digamos, de las cubiertas, que son los linfomas, que vamos a ver con más calma. Entonces, o específicamente dan síndromes de hipertensión endocrinal por obstrucción del flujo del líquido raquídeo, por la misma masa o por los compromisos de los nervios craneales. A grosso modo, son tres tipos cardinales. El pronóstico va a estar en relación a la naturaleza del tumor, benigno, maligno, de la localización y del momento en que se realice el diagnóstico, porque está muy avanzado. Hay meningiomas de la base del cráneo que crecen brutalmente y el paciente está de lo más. Acá tenemos la fosa posterior, sus elementos más importantes, que son el clivus, el foramen magno, el clivus, las clinoides posteriores en esta punta, el hueso, peñasco, ¿no? Y el peñasco, obviamente, con sus elementos más importantes, como el meato acústico, la zona, el meato acústico. Importante es un grupo de nervios, la punta del peñasco y el clivus. En esta punta, esta confluencia se llama petroclival, petroclival, petro de la pirámide del hueso temporal, el clivus es petroclival. Y acá hay unos esfenoides, hay tumores que son esfenopetroclivales. Hay tumores esfenopetroclivales. En la fosa posterior, como es una fosa rígida, con algunas señales anatómicas bien claras, como son, por ejemplo, la presión occipital interna, el surco del seno transverso, la curva donde el seno transverso, el ángulo, este ángulo llamado Chitelli, donde angula el seno transverso y baja como seno sigmoide. Este ángulo es importante desde el punto de vista como landmark, como marca, como señal anatómica de la distribución interna. Cuando uno ingresa al ángulo de Chitelli, en esta confluencia, inmediatamente aquí debajo está el nervio trigémino. Inmediatamente acá uno lo encuentra el trigémino. Cuando uno hace neuralgia trigémino, tiene que venir a buscar acá, al ángulo de Chitelli. La zona sigmoide, importante conocerla porque hay muchos abordajes que lo toman en cuenta, limpiándolo, dejándolo limpio, o sea, para entrar a la parte más anterior y poder tener espacio para ganar hacia adelante, sacar esos tumores grandes. Es una zona bien bonita para trabajar, estudiarla a fondo, toda la naturaleza anatómica del peñasco. Y obviamente, pues, clara la incidencia del hueso, ¿no? Otro componente importantísimo son la dura madre y el tentorio. La dura madre, digamos, tapiza la cara interna y el tentorio le hace una especie de hiato, o sea, un orificio. Eso se llama el, la incisura aquí abajo, o sea, todita esa zona de incisura. Y acá es una carpa durísima, filosa, duda, que es la escotadura de la tienda del cerebelo, que es la tienda del cerebelo, el pliegue de la madre. Aquí se asienta el lóbulo occipital, el parietal, el temporal, por aquí baja el tronco encefálico, y abajo está el cerebelo. Es una tienda que separa el hemisferio derecho, el izquierdo, y abajo el cerebelo, y el tronco cerebral. Hay que conocer bien la anatomía, van a ver ustedes, esta hoja del cerebro es vertical, está en la línea media, entonces a través de ella conocemos una línea de adelante y atrás, la línea media, el desplazamiento hacia la izquierda, hacia la derecha de la hoja del cerebro. Son reparos anatómicos conocidos. En la cara ventral vemos la presencia de las estructuras importantes. En realidad todo es importante, ¿no? Pero hay estructuras que son, pues,
básicas en el manejo, conocerlos. Acá tenemos, por ejemplo, la protuberancia o el puente de Barolio, que se llama, y el lugar por donde está, el surco donde está sentada la basilar. Acá está la arteria basilar de Charito. Por ahí pasa la basilar. Sus arterias que salen a ambos lados. Aquí lo que denota es la presencia de los nervios, llamados nervios craneales. Es una mala costumbre seguir hablando de par craneal, no se debe decir par craneal, ya no se habla. No particularmente, hace años que dejé de hablar de par craneal. Siempre nos enseñan en la formación anatómica que tenemos en anatomía, pares craneales. Es una cosa antiquísima, no vale. Ahora estos son nervios craneales. Y que en buena cuenta deben recordar que solo son 10, no son 12. Bueno, por costumbre decimos 12 pares, 12 nervios craneales. No son 10, porque dos son prolongación del mismo cerebro. El tracto olfatorio es una extensión del cerebro, es una extensión del tejido cerebral. Igual que el quiasma, otra extensión del tejido cerebral. Las formaciones que hay que conocer. Aparte de eso tenemos el tallo hipoficiario, el infundíbulo, que es tejido nervioso. Es una prolongación del hipotálamo. Los tubérculos cuadrigéminos, el tuber cinerin, el cuerpo geniculado, el pelón, el espacio perforado anterior, estaban arterias importantísimas. Inmediatamente por debajito, entre los pedúnculos, entre los dos pies, nace el tercer nervio craneal. Hacia la parte externa, justamente donde termina el surco, entre el pedúnculo y el céfalo, el surco pedúnculo encefálico. Aquí existe el nacimiento del cuarto nervio craneal. Vean ustedes la disposición, ¿no? Tercero, cuarto, inmediatamente detrás el quinto nervio. Después vienen el sexto, el séptimo, el octavo, más abajo el noveno. Más abajo es una región vulvar, ¿ya? Y ahí toman a la oliva, o sea, retroolivar, ¿no? Preolivar. El proceso delante y detrás es el faringio, el vago, el coloso adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene una disposición muy particular que hay que conocer. La cara dorsal, bastante claro, la presencia de tubérculos cuadrigéminos, cuerpo pineal, tercer ventrículo, la vénula del trígono, la salida del nervio troclear, que es el único dorsal, se une por la cara dorsal. Cuarto nervio. Pues tienen ustedes el cuarto ventrículo, ¿no? Con el velo medular anterior, velo medular posterior, descubiertos, ¿no? Están cortados. Y el piso del cuarto ventrículo. Cuando operamos realmente llegamos hasta por acá. Incluso hay un abordaje que se llama no por ahorita. Un abordaje que venimos por acá hacia la región lateral. Este abordaje coge a la amígdala, se llama el abordaje telovelar, se llama, telovelar, así se llama. Digamos, cortamos y entramos, la tela coroidea se corta, el velum de acá, esta porción lateral. Por acá más o menos está el agujero de Luch, acá está el agujero de Mayo. La verdad es telovelar para la región lateral. Interesante. Todos son conocimientos que uno debe ir paulatinamente, digamos, inventándolos, no de un solo poco. ¿Ya? ¿Sí? Acá tiene un corte por ahí en la media, bien conocerlo. Pues el acueducto de Silva, sin saberlo, está localizado, cuadrigéminos, pedúnculo cerebral. Bien.
En la fosa posterior dividimos a los tumores intracerebrales o intracerebelosos de la fosa posterior en dos tipos: tumores extraxiales y los intraxiales. ¿Qué significa eso? Extraxial, que es fuera del parénquima cerebelo, y extraxial de las cubiertas. El extraxial es de las cubiertas. El intraxial es del mismo tejido. Vamos a ver ahora el extraxial de las cubiertas. ¿Cuál es la cubierta por excelencia? El meningioma. Perdón, el meningioma. De la cubierta, meningioma. Otro tumor, el meninoma de la cubierta. El meninoma nace de la vaina de Schwann. De la vaina de Schwann, del nervio vestibular. Y dentro del conducto auditivo interno. Tanto que hay que hacer un huequito ahí a su conducto auditivo interno para encontrar una capuchita. Entonces, el neuronoma acústico, mal llamado neuronoma acústico, y mal llamado también del acústico porque ahora se llama schwannoma. Y no es schwannoma del acústico, sino es schwannoma vestibular. Se origina la rama vestibular del octavo. Cuando es unilateral, no hay historia familiar. Cuando es bilateral, todos se llaman otro tumor craneano. El schwannoma vestibular o neuronoma del acústico, llamado así también, es un tumor de la vaina nerviosa, que es muy frecuente como causa de la patología que se llama ángulo pontocerebeloso. Básicamente el 80% de los tumores que son del ángulo pontocerebeloso, ángulo entre el cerebelo y el puente. La unión entre el cerebelo y el puente, la protuberancia, el puente. Entonces esa unión se llama el ángulo pontocerebeloso. En ese ángulo, el tumor más representativo de esa zona es el neuronoma de la cúspide. Llamado así, por costumbre. Pero su nombre adecuado es schwannoma vestibular. Crecimiento lento, se presentan con sordera, tinnitus. Cuando crecen hacia arriba, o sea, la región cefálica, comprimen al nervio trigémino y dan tramos del quinto nervio, dolor, hiperalgesia, etc. Cuando empiezan a crecer, digamos, hacia la línea media, nacen en la parte lateral del conducto interno, cuando crecen hacia la línea media, ya comprimen al nervio facial. Comprimen al ruido. Entonces, a veces hay afectación doble, pares craneales y el tronco cerebral por compresión. El diagnóstico se hace pues, con resonancia. También se ha hecho con tomografía, pero la tomografía en fosa posterior tiene muchos artefactos, tiene muchos problemas de referencia, no se evalúan. Entonces, este tumor es conocido porque se hizo denso en T1, heterogéneo, pero intenso en T2, con un enlace bien intenso. Entonces ahí encontramos nuestro neurinoma de la acústica. Pérdida unilateral de la audición, tinnitus, inestabilidad, vértigo, anestesias, cefalea, diplopia, inestabilidad para la marcha, dificultad para la deglución. Pero eso es por el crecimiento. Por ejemplo, ¿cuándo va a darnos dificultad para la deglución? Cuando crece abajo, un caudal. Comprime los faringios, entonces no puede haber la deglución adecuada. La inestabilidad para la marcha se comprime el pedúnculo, va haciendo compresión hacia la línea media. Anestesias y hipoestesia en la cara cuando comprime el quinto nervio. O sea, de acuerdo al tamaño hacia arriba o hacia abajo, la compresión de los nervios craneales se ve en la clínica. Cuando examinamos estos nervios, estos tumores que son granados, que hacemos estilología, y es un tumor gigantesco que vemos, le abrimos la boca y vemos la úvula. La úvula está desviada hacia un lado. Entonces hacemos una semiología de esa zona. No hay reflejo nauseoso. No hay reflejo nauseoso. Y el glúteo mal, el vago está tomado. El glosofaringeo también está tomado. Entonces ya uno va sacando por la semiología la zona donde está el problema. ¿Cómo analizamos? Ya dijimos con tomografía que inicialmente pues viene la resonancia,
También hay que hacer un audiograma para ver si tiene una hipoacusia sensorineural. O sea, el audiograma nos ayuda porque estos tumores comprimen al octavo nervio y traen hipoacusia. También hay que hacer el angiotem, porque a veces se encuentra que hay un problema vascular en esa zona, y si es lamentable que abrimos y encontramos un problema vascular que nunca lo pensamos y solamente creemos que hay un tumor. Entonces, hay que tener acuciosidad en ese estudio, tomografía y angiotem para ver los vasos. Después vemos otro estudio pertinente, es la resonancia, angioresonancia, para completar el estudio completo. Accesoriamente también nos ayudan los otorrinos con las pruebas vestibulares, con la electronistagmografía, los potenciales evocados auditivos, que conforman el estudio total. Tratamiento, bueno, ¿qué hacemos con estos pacientes? Primero operarlos. No, hay pacientes que no quieren operarse. Entonces el tratamiento va a ser observación. Ahí tiene una larga historia de síntomas auditivos, está pequeñito, no crece, el paciente no quiere operarse. Hay que observarlo, hay que respetar su decisión. O un paciente anciano tiene síntomas de operación. O a veces ocurre que es un hallazgo incidental. Tiene un estudio por otra cosa y aparece un pequeño neurinoma. No le da molestia. El mismo paciente, después de escuchar todas las posiciones quirúrgicas, radioterapia, quimio, lo que fuere, ¿no? No quiero operar. Hay que observarlo. No. El otro plan es radiación y radiocirugía. Esto se está usando cuando es pequeño, pero hay que ciertas condiciones. Básicamente es conservar la audición. Pongamos que es un paciente que por alguna razón ha perdido el oído izquierdo. No escucha por el lado izquierdo. Tiene anacusia izquierda. Y después tiene, mala de sus culpas, el nacimiento de un neurinoma en el lado derecho. O sea, ya tiene anacusia izquierda. Yo le traigo en el lado derecho. El del lado derecho es pequeño. Entonces, uno dice, ¿qué hago? Pero le lesiono el oído, queda sordo, porque ya no escucha nada. En esos casos, pues, es pertinente hacer un estudio de tratamiento con gamma knife. O cuando estos tumores son pequeñitos, uno los está observando y pasa el tiempo y crece pues 1 milímetro, 2 milímetros. En esos casos también se le da. Estamos haciendo. ¿Ya? O si el paciente tiene, pues, como decimos, comorbilidades severas, que se lo come el tigre, por ejemplo. Uno, a ver, ¿qué comorbilidades son abundantes? Hay pacientes, tuve un paciente que se me presentó con fibrosis pulmonar severa, con enfisema. Encima tenía insuficiencia renal crónica terminal, estaba en diálisis. Para completar, ¿no? Había tenido 2 infartos en miocardio, que había salido. Y para rematar la cereza de la torta, ¡pac! Me encuentra uno que no me la acusa. O sea, ¿qué más quiere, pobre hombre? Todo tiene. En esos casos, uno tiene que ser cauto. Si tanta comorbilidad, mejor hacemos un radiograma, pequeño, no tiene mucho tamaño, pasa acá, y nadie se va a molestar. Ahora, obviamente, como cirujanos, lo que aconsejamos es ¿en qué casos? Por ejemplo, cuando la audición. Vamos a ver la audición. Hay posibilidades de ver la audición. Ahora se puede operar si tumor saca con microcirugía, sale todo. No es como antes, ¿no? Antes tenía muchos problemas. Ahora hay potenciales evocados, sensitivos, radiosensoriales, que permiten tener una evaluación perfecta intraoperatoria de la audición. Hay otra técnica que me enseñaron en el año 85, 86, que se ha reactualizado ahora. Recuerdo en esa época le realizó un neurinoma grandazo a un señor de 86 años. 86 años. No había radiocirugía en esos años. Entonces la pregunta era, ¿operar o no? Bueno, que quería operarse, con los jefes, como Tomorote. Y llegamos a la conclusión de que era factible si ese tumor permitía hacer una, digamos, exéresis, lo que ahora se llama
Hemos sacar el core, el corazón. Debulking se llama el término adecuado, quirúrgico, inglés. Debulk con B grande. O debulk, debulking es sacando, ¿no? Haciéndolo. Y debulk, sacando el contenido, debulk, contenido. Entonces, si hacemos el debulk se abre, se hace una pequeña incisión en la corteza y se saca por lo de adentro. Así, más o menos como ustedes tienen una fruta. Vamos a ver qué tiene. Una chica, ¿ya? Le hacen un pequeño jalito y por ahí, con gran calma, sacan todo el corazón, pepa por pepa y toda la comida y queda la cáscara. Esa cáscara es aplastada por el tejido, no, porque no tiene, que lo aguante, entonces la cáscara se abre y ¡prac! Se pega. ¿Cuánto tiempo? Unos 8 o 10 años más para que crezca el tumor. Entonces, ese caballero de 86 años pues, sobraba pues, para vivir tranquilo esos 10 años más. Entonces, en esos casos de pacientes mayores de 75, 80 años, aconsejan hacer pues, la resección endocapsular, sacarlo de dentro, y la cápsula queda como una pequeña cascarita. No necesitamos sacar pues, minuciosamente pedazo por pedazo, le cortamos los nervios y pues, queda peor de lo que entró. Entonces, ¿no? O también cuando un paciente está en observación con un tumor, el año pasado vino y tenía de tamaño, por decirles, 22 milímetros. Hoy día le hacemos el control después de un año, ya tiene 35 milímetros, ha crecido 13 milímetros en un año. El próximo año va a estar ya el doble, hay que sacarlo. Se superan. Y generalmente se observa, se encuentra tumor fresco, tumor joven, que empezaba a duplicarse, duplicarse. Entonces, hay zonas que son de tumor viejo, duro, feos. Entonces, amerita sacar. O por otro lado, tenemos que pacientes de radiación, empezar la radiación ha crecido el tumor, hay que sacarlo. La última indicación, lo que se llama la decisión del paciente. Hay que respetar. El paciente quiere operarse, bueno, pues se opera, ¿no? La clínica, como hemos visto, puede ser clínica de hipertensión endocraniana o síntoma focal. Realmente así es la evolución. Muy bien, seguimos. ¿Qué ha pasado acá? Esto está al comienzo. Acá tienen ustedes un tumor exactamente como se ve en el número acústico. Vamos a hablar de otros. Los meningiomas se originan de las aracnoideas, de las granulaciones aracnoideas. El meningioma es muy vascularizado. Está adherido a la célula madre. Es más, incluso a veces la atraviesa, entra al tejido óseo y el tejido óseo empieza a hacer hiperostosis, de grueso, se hace duro. Entonces, también está lleno de células capaces de hacer recidiva tumor. En eso hay que rajarlo, cascarlo, quemarlo, y con el drill sacar ese pedazo de hueso. El meningioma aumenta con los años, es más frecuente en mujeres, hay factores hormonales, dicen en ese sentido, o genéticos o irradiación. Hemos visto casos de pacientes que les radian un meningioma, se maligno por el meningioma. El meningioma en general es benigno, cada uno en la gran mayoría. ¿Tienen mayor riesgo quirúrgico a los supratentoriales? Sí, porque están metidos en los orificios naturales, o sea, están metidos y nacen en algunas zonas pues, difíciles, el ángulo cerebeloso, pueden meterse en los senos petroprivales, o en el clivus, en la cara anterior del clivus, comprimiendo el bulbo. Cada vez es más riesgo, ¿no? Son pacientes que muchas veces la recesión completa no es total, no se puede, entonces tiene la tendencia a volver a crecer. Tenemos nosotros una paciente, una señora que fue operada hace unos 6 años, más o menos 7 años,
por un tumor del ala mayor del estenoides que se metía hacia la línea media. Bueno, la señora estaba descontenta con su operación porque no se sentía nada mejor igual. Cuando la vimos nosotros, efectivamente había tumor ahí. Entonces la llevamos a Reba, lo operamos allá y encontramos pues, una masota, bien, estoy que la región del estenoides está en tumor. Eso fue hace 3 a 4 años. Ahora le hemos hecho un control hace un mes y tiene una recidiva de un tumor que se llama el seno cavernoso, 11 milímetros. Al seno cavernoso. El seno cavernoso pues no se toca, actualmente ya no se hace, mejor es darle radiación. Entonces, señor, es una candidata a radiación por el riesgo quirúrgico. Entonces, tenemos que entender que los tumores tienen más riesgo quirúrgico. ¿Ya? La radiación completa, a pesar de lo que uno busca, ya sí, tiene que ser, a veces no se logra y recidiva. Los meningiomas, acá lo están clasificando, le han dado una tentativa, como esfenopetroclivales, clivales, petrosos, petroclivales, el ángulo pontocerebroso, etc. Son meningiomas de la lateral, que los encontramos nosotros, que se hizo intenso en T1, hiperintenso en T2, y cuando uno le pone contraste se hace más intenso porque es bien vascularizado. El meningioma es un tumor muy vascularizado. Hay 3 tumores que son primos, hermanos, son el trío, los calaveras ahí. Uno es el meningioma, el segundo es el hemangioblastoma y el tercero es el hemangiopericytoma. Esos 3 tumores son primos hermanos, son más que primos, deben ser hermanos porque tienen la misma conducta. Pero el meningioma es más asequible, más frecuente, más es fácil extirparlo, etcétera, etcétera. El hemangioblastoma es más sangrante, y ni qué decir el hemangiopericytoma es mucho más sangrante, es más chiquito, más raro también. Bien, es un meningioma, ustedes una mancha acá, es meningioma. Cuando se le coloca, más bien, se contrasta más. ¿Y dónde está? En el ángulo efeno-petroclival. Ha metido ahí el bandido y se va hacia atrás. Hay tumores que crecen así, tremendas más. Son los tumores que más crecen, más frecuentes, ¿no? Acá ven ustedes, por ejemplo, un collage de la gran cantidad de tumores en relación con el esfenopetroclival, la zona profunda. Ven ustedes acá en la región ventral de la protuberancia. Más atrás todavía, acá apretan, se van haciendo los peronicos. Acá se está haciendo cavernoso, al esfenoides, a la punta, al peñasco, toda la carintena al clivus. O sea, son tumores bien venenosos, bien metidos. Es muy chiquitito, en toda donde, digamos, esta zona es la zona del Caun de Meckel. O más grande y comprime toda la protuberancia. O más grande aún, prácticamente el tronco encefálico es este pedacito. Es el crecimiento de tumores, son tumores así venenosos. Y crecen, mira, acabó un tremendo tumor. Uno se pregunta, ¿y cómo puede estar así? ¿Cómo ha podido estar así? Sí, pues así sí, así es. Así crecen, así crecen. En nuestro Perú, al menos, nuestros pacientes tienen la mala costumbre de sufrir y aguantar y aguantar y aguantar hasta el final. Cuando no mamá recién viene. Si va mal, le echan la culpa al médico, no le echan la culpa a su dejadeza no haber venido antes, le echan la culpa al médico. Y si uno le reclama, dice, pero usted, qué sé yo, no, no, no me transferían, pues. Por eso ustedes cuando ven una cosa así, vuelven, inmediatamente transfieren, ya háganle saber que usted ha sido de la idea de transferir. ¿Qué va a hacer eso? Pues? No, no van a operar, ¿no? Tener expertise, tienen que tener ese manejo. Bien, y hemos hablado de los extraxiales, que básicamente son los meningiomas y los meningiomas de la costa. Ahora vamos a hablar de los intraaxiales. ¿Qué son intraaxiales? Los que pertenecen al mismo tejido cerebral, tejido cerebeloso, al mismo tejido cerebroso. Es el que está en la región de la fosa posterior. Fosa posterior, cerebelo, tronco. Dentro de ellos tenemos, en primer lugar, el meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor de fosa posterior, muy común en los niños, casi un 20%, pero puede ocurrir a cualquier edad.
pero es fundamentalmente pediátrico, pero también hay en adultos, no se olviden, es frecuente verlos. Tiene una edad promedio de presentación entre los 3 a 4 años y de 8 a 9 años, más frecuente en el sexo masculino. El medulloblastoma tiene una alta incidencia a los 5 años, ¿ya? Y si uno hace la estadística, más un 38% de los tumores de fosa posterior. Básicamente uno lo encuentra en el vermis cerebeloso, pero puede avanzar hacia abajo, al cuarto ventrículo, incluso al canal espinal. ¿Cómo hace eso el medulloblastoma? Tiene una técnica especial, es lo que se llama siembra, o algunos le han puesto un nombre muy particular que se llama sedimentación. Sedimentación, así como el sedimento, pues un sedimento, o sea, cae. ¿Qué pasa? Que estas células se desprenden del líquido cefalorraquídeo y como un paracaidista avanzan y caen a través del epéndimo y ¡pam! Aterrizan en la región lumbar, en la región dorsal, en la región dorsal alta, en la región cervical, y ahí crecen. Entonces encontramos, digamos, metástasis espinales del medulloblastoma. Entonces, cuando uno hace un estudio de medulloblastoma, debe buscar también la médula espinal. Debe buscar la médula espinal. ¿Ya? No se olviden, no se olviden. Esto se realza pues con edema vasogénico, se ve muy bien en la fase T2, y el tratamiento básicamente es sacarlo todo, pero absolutamente todo, y después darle el medulloblastoma, el velo medular anterior, vermis, tremenda masa. El cuarto ventrículo está taponado, el acueducto de Silvio no existe ya, entonces hacia arriba hay signos indirectos de introcefalia cuando se ven los cuernos temporales. Es el tumor, medulloblastoma. Es muy frecuente, sólido, purpúreo, invade los pedúnculos cerebelosos y el tronco encefálico. Este tumor se adhiere al velo medular anterior y posterior, ¿de dónde? Del vértice. Hay casos donde está en el hemisferio cerebeloso, tipo desmoplástico, es más frecuente en adultos que en niños. El desmoplástico más o menos es un 20%. Son tumores bien duros, como cápsulas. Hay hipertensión endocraniana y disfunción cerebelosa. Tienen edema de papila, ataxia, marcha inestable, vómitos en proyectil. Durante toda la hipertensión endocraniana y signos de cerebelo. Vamos a ver que en la resonancia y la tomografía con la espectroscopía de la resonancia son fundamentales en conocer. Aquí tenemos un medulloblastoma, es exactamente en la zona del vermis cerebroso. Tratamiento, cirugía. No hay otro. Y todavía se pide máxima reducción, o sea, gross total, o sea, retiro total grosero. Y obviamente eso va a permitir la recirculación del LCR. ¿Y qué hace esta actitud? Limpia todo, recircula el LCR y confirma la histopatología. Antes, a ver, ¿ya? La segunda etapa es darle radioterapia, pero la radioterapia es cráneo-espinal, es de cerebro y médula espinal por la razón de la sedimentación. ¿Ya? En cuanto a la quimio, hay que ver si es un primario, hay que darle pues ciclofosfamida o a veces recidiva, entonces ya cambia, manejarlo con el oncólogo. Pero estos tumores son susceptibles de quimioterapia. Entonces estamos viendo al medulloblastoma. Otro tumor frecuente en la fosa posterior es el astrocitoma. El astrocitoma en cerebelo más o menos representa un 8%, 5% de los astrocitomas en general de los gliomas, ¿no? Pero cuando se presenta ese tipo de tumor, generalmente es en la fosa posterior. ¿Ya? Y ojo, hasta ahora, mucha gente, muchos neurocirujanos,
se sienten muy orgullosos de saber que su paciente operado de astrocitoma cerebelo está curado. No ha recidivado 8, 10 años, 15 años, 20 años. Tenemos filmes donde, o sea, videos donde el médico está con su paciente hace 16 años, 20 años, un señor ya maduro, operó el niñito. ¿Y qué fue? Un astrocitoma que le sacaron todo. Entonces, básicamente es cirugía. Y la cirugía tiene que después de una cirugía tal, sacar todo, no dejar nada. El paciente se cura. Los astrocitomas de fosa posterior tipo cerebelo, astrocitoma de cerebelo, tienen clínica de hipertensión endocraniana por hidrocefalia obstructiva en su gran mayoría, ¿no? Los mismos síntomas que ya conocemos, cefalea, náusea, vómitos, letargia, cervicalgia, son borrosas, son síntomas de hidrocefalia aguda. Entonces, el otro tipo de presencia es la disfunción cerebelosa por el mismo tumor que va creciendo en el cerebelo, ¿ah? Y la disfunción pues, puede ser fallas en la coordinación fina, nistagmos, adiadococinesia. Entonces uno va viendo que son lesiones de cerebelo. Incluso puede ver por la zona donde está el estudio de resonancia una investigación de arquicerebelo, de neocerebelo, de paliocerebelo, cualquier partes. En la tomografía cínico contraste se ve, se encuentra, pero se estudia mejor con resonancia. No solamente resonancia, hay que hacerle T2 estrella, porque es bien vascularizado, hay que hacerle STIR para ver algunas zonas muy particulares, hay que hacerle difusión, perfusión, espectroscopía, tractografía, resonancia funcional, PET scan si es que ha recibido, o si es que ha hecho una radionecrosis, eso nos va a ayudar a diferenciar si recidiva o es radionecrosis. En una palabra, la resonancia es el estudio más completo. Hay que hacerlo con todos los pacientes. No hay que dejarse apabullar por esa palabrita toda incómoda que no, no tenemos recursos. No, sí hay para los pacientes. Sí hay. Tratamiento, cirugía. Cirugía total, sacar todo. Y después de la terapia con temozolomida, igual que en los adultos y en los fratentores. En cuanto a radioterapia, hay dos tipos: acelerador lineal, que es la convencional, y la radiocirugía con gamma knife, es la que estamos haciendo. Crean ustedes que hasta hace un tiempo, hace unos 2 años, 3 años, nuestros pacientes tenían que ir a la Argentina a hacerse gamma knife, o sea, radiocirugía, o a Miami. A la Argentina le costaba el pasaje unos 3.000, $4.000, de Miami 15.000, $16.000. Cada paciente. Obviamente la institución tenía dinero y mandaba, pero no está bien. Ahora ya tenemos la Gamma Knife en Lima, ya está en estudio en Lima, está en Pacífico, ¿no? Entonces ellos ya conocen nuestro trabajo y manejamos en pareja, en pared, como dicen en fútbol, los pacientes que tienen este tipo de problemas. Uno de los más conspicuos entre los astrocitomas de posterior del cerebelo es el pilocito. Este más o menos es el 85% de los gliomas. Si se llama pilocítico porque se encuentran unos pelitos en el estudio histopatológico. Pero lo que uno ve en las imágenes es una tumoración redonda con un componente quístico y un nódulo mural. Componente quístico con nódulo mural. El nódulo mural más o menos realza con medio contraste, es hiperdenso. El nódulo mural y el líquido. El nódulo mural y el líquido. Clarísimo, ¿no? Entonces, ¿saben cómo distinguirlo? El astrocitoma pilocítico, que se llama pilocítico. El tratamiento tiene que ser por resección total. Total. No hay otro, ¿no? Y eso da resultados curativos. Se saca todo. Es excelencia, miren ustedes. Un 94% a los 10 años. Pero hay que tener pues la raza de sacar todo, no dejar nada, no tener compasión, sacarlo todo. Bien, exactamente casi una hora. Preguntas.
23 nada más. Han habido faltones. No, tomaremos. Completaron a unos cuantos más. Bien. Ustedes saben, no asistir a clases, más información que estamos, es un demérito, ¿no? Estamos tomando en cuenta eso. Ya. Preguntas. A ver, el señor Héctor Jaramillo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Alguna pregunta de la exposición? No, doctor. Ok, muy bien. Norla, honores. Buenas tardes, Norla. ¿Alguna pregunta? ¿Está Norla no? No, figure, no está presente Norla. Acá hay una persona que me está dando un timbre. El doctor, ¿cómo se llama? No está su nombre. Brian José, ¿alguna pregunta, Brian? Buenas tardes, doctor. No, ninguna. Doctor, Gracias. Sí. Diga, escucho. ¿me ¿Quién escucha, habla? doctor? Sí, le Doctor, le hablo escucho Nora. perfectamente. ¿Norla? Ah, Sí, doctor, dígame, sí. ¿algún comentario de la clase? ¿Me escucha, doctor? Sí, le escuchamos. Le pido algún comentario de la clase. No, doctor, todo claro. Bien, entonces más tarde le hago llegar el PowerPoint a su compañera Ana Claudia y ella lo va a distribuir, ¿ya? Buenas tardes con todos, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Gracias,